Bienvenidos una vez más, y esta ya la 10ª, a nuestra escuela catedralicia de la Diócesis de Gracias. Y por primera vez, alguno de ustedes me ha hecho una sugerencia para que la haga pública, algo que no se me había ocurrido que hubiera que decírselo, que me decía un hermano que aconsejara que tomaran papel y lápiz para tomar notas. Bien, el que quiera hacerlo que lo haga. Tienen ustedes también la comodidad de que, como cada uno de los videos quedan archivados, pueden volver a verlos una y otra vez, que no se gastan y que este servicio es gratuito. No les vamos a cobrar por cada vez que se descarguen un video. Y entonces, está bien. Si quieren hacerlo, háganlo. Y si les parece más fácil otra cosa, pues háganla también. Y recordarán que en nuestra relación en el número 09 estábamos dejando a la Iglesia en el nacimiento casi como una comunidad embrionaria en el día de Pentecostés. Sin embargo, esa comunidad de la que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los hermanos se reunían con frecuencia en el templo para la oración, que oraban conjuntamente, aprovechando incluso la instalación del templo de Jerusalén mientras duró hasta que lo destruyeron. Y cuando ya no había templo en Jerusalén, o cuando ya las comunidades se iban dispersando por otros lugares, oraban en cualquier sitio. Encontramos en los Hechos de los Apóstoles que cuando San Pablo llega a la ciudad de Filipos, pensó que el lugar de la oración iba a ser junto al río. Y ahí efectivamente encontró a unas personas que se reunían a orar al aire libre junto al río. Y es que cualquier sitio es bueno para orar. Y entonces, en ese primer día, con la conmoción que hubo en Jerusalén, que tembló la tierra y un ruido de un viento impetuoso alrededor de la casa donde ellos estaban reunidos en oración, se reunió mucha gente. Y entonces Pedro y los demás discípulos, cuando salieron tan transformados por la venida del Espíritu Santo, que empezaron a predicar de tal manera que todos los que se habían reunido allí les entendían. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cada uno los entendió en su idioma, porque con motivo de aquella fiesta judía de Pentecostés, que era cuando se celebraba 50 días después de la Pascua, 50 días después de haber conmemorado el paso del Mar Rojo, era cuando Dios le había entregado a Moisés las tablas de la ley, las tablas de la alianza, del pacto, como dicen nuestros hermanos separados. Y entonces es cuando aquello que en definitiva era una banda de esclavos fugitivos, encantados de haberse librado de los egipcios, y sobre todo cuando desde la orilla de haber cruzado el mar vieron cómo las aguas se echaban encima del ejército del faraón con sus carros y con sus caballos, que aquello debió ser muy espectacular. Entonces ya se vieron liberados, pero eran, pues eso, una banda de esclavos fugitivos que eran más o menos de la misma raza, pero tampoco lo tenían muy claro en la división por tribus. Y entonces, cuando Dios les da una ley diciendo, esta es mi ley, si la cumplen, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios se ofrece a sí mismo como Dios de aquella banda de prófugos, como para darles una unidad, una cohesión social, política,
pero de fundamento religioso, porque es Dios el que lo hace, el que tiene la iniciativa. A ellos no se les había ocurrido de ninguna manera reunirse en oración. Es verdad que se habían sentido convocados a hacer un sacrificio de un cordero y a rociar con la sangre del cordero los dinteles y las jambas de las puertas de las casas donde iban a cenar, porque iba a pasar un ángel exterminando los primogénitos de los egipcios. Y bueno, no sabían realmente qué es lo que iba a pasar, pero se dieron cuenta de que había pasado cuando amaneció al día siguiente y cuando los egipcios les dijeron que por favor que se fueran cuanto antes. Luego después, cuando ya están al borde del mar, es cuando los egipcios lo piensan mejor, que se les están escapando los esclavos, quieren ir a perseguirlos, pero los israelitas cruzan el mar y no les pasa nada. Y cuando les vienen persiguiendo detrás los egipcios con los carros y con los caballos, entonces se cierra el mar sobre ellos y perecen todos los perseguidores. Y entonces ellos se encuentran salvados, pero sin saber qué hacer prácticamente. Y así andan 50 días por el desierto hasta que llegan al pie del monte del Señor. Y ahí es donde Dios se les hace presente y les da lo que ahora en política llamaríamos una constitución, una serie de normas que, si las cumplen, se sienten identificados como miembros de un mismo pueblo y no tanto como una banda de prófugos y de esclavos fugitivos. Y entonces, esa fiesta de los 50 días se va celebrando cada año. Y ya una vez que se habían establecido en la tierra de Israel y que habían construido el templo, pues entonces mm, atraían muchos curiosos con motivo de la solemnidad, judíos que venían a celebrar su fiesta religiosa y otros de otras razas, de otras lenguas, de otros pueblos que iban por curiosidad, ahora podríamos decir que iban por hacer turismo. Y entonces se encuentran en Jerusalén que hay un terremoto y un huracán y todo aquello, y que empiezan a salir unos hombres que están predicando. Y predican de tal manera que les entienden. Y se preguntan unos y otros, pero ¿no son estos galileos? Que los galileos tenían fama de ser medio salvajes, ignorantes, no eran como los de la ciudad capital de Jerusalén, que aquellos, pues sí, tenían sus escuelas rabínicas y todo eso, pero ellos eran Jerusalén. Y entonces acudían a Jerusalén muchos, y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que allí habían partos, medos, elamitas, de Cirene, de la costa que está al lado de Libia, cretenses, árabes, romanos, que habían de todo lo que era el mundo conocido, el mundo civilizado, el mundo que se relacionaban unos con otros alrededor de lo que es el mar Mediterráneo. Y entonces, pues de un lado y de otro, estaban admirados de ver cómo estaban predicando a aquellos y les entendían. Y entonces se admiran, preguntan, y Pedro aprovecha y dice, no, no, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Y aquel día bautizaron a varios miles. Y los debieron bautizar, pues echando un poco de agua en cada uno. Y cuando se ha querido decir que el verdadero bautismo tiene que ser por inmersión, pues el primer día, desde luego, no fue por inmersión porque no había donde sumergir a tanta gente en Jerusalén. Una ciudad edificada en lo alto de un monte, que había un río que pasaba a bastantes kilómetros de allí, y sin embargo, pues nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que se bautizaron varios millares el primer día. Y ahí empieza esa comunicación del anuncio de la salvación de Dios, que Dios lo hace
por medio humano de los que ya son discípulos, de los que recibieron el Espíritu Santo y lo van comunicando y van bautizando. Y luego pues vemos como algunos de los que estaban allí de extranjeros, aquel etíope que días más tarde se iba de Jerusalén, pues se había comprado un libro de Isaías y lo iba leyendo y no entendía nada. Y se le acerca el diácono Felipe, que, bueno, ya había pasado un tiempo, ya habían pasado varias semanas. Y entonces que se le acerca y dice, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y dice, ¿cómo lo entiendo si nadie me lo explica? Y entonces el diácono sube al carro en el que iba el etíope y se lo va explicando, y iban por el camino de Jerusalén a Gaza, Gaza que en estos días está llamando tanto la atención por la situación de guerra que hay allí en este momento en que estoy grabando. Y en eso, que es completamente desierto, pasan por un sitio que dice el etíope, mira, ahí hay agua, ¿qué inconveniente hay en que me bautice? Y si crees, te puedes bautizar. Baja del carro y le bautiza. No podía haber más que una charca en medio del desierto. Tampoco se puede pretender que el etíope se fuera a bautizar como pretenden algunos ahora, que solamente es válido el bautismo por inmersión de cuerpo entero. Si alguna vez alguno de ustedes tiene oportunidad de ir a Roma y ve la Basílica de San Clemente, una basílica del siglo IV, sobre la que está edificada otra y sobre la que está edificada otra, pues en la basílica más primitiva se encuentra una pila bautismal. Y es una pila bautismal que tiene como 40 a 45 centímetros de profundidad. Ahí es imposible bautizarse por inmersión. Y es como se bautizaba en la iglesia de Roma más primitiva, en cuanto pudieron tener algunos edificios propios cuando se habían acabado las persecuciones. Prácticamente el primer testimonio arqueológico que tenemos del bautismo, de cómo se bautizaba, es esa pila bautismal de la Basílica Inferior de San Clemente en Roma. Hay fotografías en internet, las pueden encontrar ustedes. Y eso empieza y crece y se va difundiendo la comunidad de los creyentes, y así ha llegado hasta nosotros, que Dios se nos está manifestando a través de la acción, parece que callada, oculta, del Espíritu Santo sobre los miembros de la Iglesia. Entonces, se ha mantenido desde el principio la costumbre de bautizar a los que se incorporan por primera vez a la Iglesia de Jesucristo. Es verdad que luego cuando ya empieza a haber escritos en los evangelios, que los evangelios no los empiezan a escribir el mismo día de Pentecostés, entonces cuando ya se empiezan a poner por escrito algunas experiencias, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero para eso va pasando un cierto tiempo. Pues entonces nos encontramos que lo primero que se hace con los que se acercan es ofrecerles el bautismo. Es verdad que en el Evangelio, según San Mateo, dice que el que crea y se bautice se salvará. Los hermanos separados intercalan el que crea primero y se bautice después. Y por eso es por lo que nos critican a los católicos de que bauticemos incluso a los niños y a los recién nacidos. Y es que el bautismo es una manifestación de la fe en Jesucristo
de la comunidad que bautiza y del que se bautiza, los que se bautizan. Y entendemos que por el bautismo, incluso al que sea un bebé recién nacido, se le da una participación en la vida de Dios por la fe, la esperanza y la caridad. Ya puede que recuerden ustedes que hace un par de encuentros hablábamos de cómo recibimos esa participación de la vida de Dios, que consiste en la participación de la sabiduría de Dios por medio de la fe, de la fidelidad de Dios por medio de la esperanza y de la voluntad del amor de Dios por medio de la caridad. Eso lo tienen ustedes hace un par de encuentros de nuestra escuela catedralicia. Y nos encontramos con un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se encuentra con toda claridad el bautismo de los niños. Por mucho que a los hermanos separados les moleste. Porque tiempo después, no fue en la semana siguiente a Pentecostés, bueno, ya había habido alguna persecución y eso, pues estaba Simón Pedro en Jope, lo que ahora es Haifa, y le vienen a buscar de Cesarea, que Cesarea era la capital de la provincia del Imperio Romano de lo que es Palestina. Cesarea Marítima, puerto de mar. Y entonces está cerca de Jope. Y le mandan a llamar. Él tiene una visión diciéndole que van a venir a buscarle y que les acompañe. Y se va Simón Pedro con algunos discípulos. Y es que un centurión llamado Cornelio, que nos dice que era de la cohorte itálica, había tenido una visión y que llamara y que trajera a Simón, que estaba en Jope, en la casa de otro Simón, el curtidor, y que escuchara lo que le iba a decir Simón. Y Simón Pedro pues empieza a predicar. Y dice que el centurión Cornelio se bautizó y que había llamado a su familia, a sus parientes y a sus amigos, y que todos se bautizaron. Era un centurión que estaba en activo, porque estaba asignado a una cohorte, a la cohorte itálica. No era un centurión que al cumplir los 30 años de edad es cuando pasaban los militares romanos a la categoría de eméritos, porque si se bautiza él con sus amigos, los amigos podían tener toda la edad que fuera, con sus parientes y con su familia. En la familia entraban los esclavos, pero entre la familia y los parientes tenían que estar los hijos. ¿Conoce alguno de ustedes a alguien que tenga hijos mayores de edad, siendo el padre menor de 30 años? Que era la edad en la que se jubilaban los centuriones. Si estaba en activo, los hijos tenían que ser menores. Y aunque no tengamos el acta de nacimiento de cada uno con el día, el mes y el año en que nacieron, si se bautiza con los amigos, los parientes y la familia, ahí inevitablemente se bautizaron niños. Y eso pues está en la palabra de Dios. Y es un detalle significativo que nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de que no estamos tan descarriados y tan fuera de la palabra de Dios como pretenden los hermanos separados. Algunos de los hermanos separados, no todos, pero que nos acusan de que ¿qué hacemos bautizando a niños? El que crea
y se bautice. El que crea primero y se bautice después. Lo de primero y después no lo pone el Evangelio. Lo pone algún lector del Evangelio que quiere completar lo que la palabra de Dios no dice, para que parezca que lo que dice la palabra de Dios es lo que dice él. Cuando convertimos la palabra de Dios en palabra humana, que es muy frecuente. No es solamente este caso, hay muchísimos más. Y entonces, claro, si queremos convertir la palabra de Dios en palabra nuestra, no hay ninguna garantía de que eso que estamos diciendo sea lo que Dios ha querido comunicarnos, lo que es la verdad de la fe. Es un detalle, nada más. Hay muchísimos más y tendremos tiempo, si Dios quiere, a lo largo de las actividades de nuestra escuela catedralicia, tanto si toman ustedes nota como si no toman nota, o si pasan una y otra vez los vídeos para volver a escucharlos y volver a vernos. La palabra de Dios permanece y ahí está. Y la Iglesia la predica. Y si hay alguien que la escucha, se entera. Y si hay alguien que se lo han dicho 4, 5 o 6 veces, pues a lo mejor hasta se lo aprende de memoria. Pero eso es lo que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Y el misterio de la Iglesia consiste precisamente en esa garantía que tenemos de que se mantiene la acción del Espíritu Santo sobre la Iglesia, no solamente en el día de Pentecostés, sino que ya el Señor había ido anunciando que daba Él un poder a los discípulos para una serie de cosas que solamente Dios podía hacer. Tenemos un testimonio, podemos decir, de la prisa que tenía Jesucristo, que el mismo día de la resurrección, a la caída de la tarde, y esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas en parte y en el Evangelio de San Juan en otra parte, se presenta donde estaban reunidos algunos discípulos, no todos. Tomás, uno de los apóstoles, no estaba en aquel momento, no nos dice el Evangelio dónde se había metido, ni falta que nos hace saber qué estaría haciendo. Pero se aparece el Señor a los discípulos, no solamente a los apóstoles. Y uno de los apóstoles además no estaba. Y por el Evangelio de San Lucas sabemos que cuando el Señor se aparece en esa tarde, ya noche, habían regresado los discípulos de Maús, que cuando iban de camino se encontraron con un caminante que no sabían quién era, y entonces pues hablan y esto, y entonces al llegar a Maús, como ya atardecía, le dijeron que si se quedaba a cenar, y acepta quedarse a cenar, y mientras cenaban, parte el pan, y entonces lo reconocen como Jesús resucitado. Había venido hablando de todas estas cosas, de cómo ellos venían muy desanimados porque ellos pensaban que iba a ser cuando se iba a restaurar la soberanía de Israel y el reinado de David. Bueno, pero no era eso. Y Jesús habla y habla y habla. Eran como 11 kilómetros de distancia. Y ya era tarde. Y cuando reconocen que era Jesús, que lo reconocen no por la palabra, sino porque parte el pan. Y sabemos que uno de los dos se llamaba Salomé. El otro no sabemos quién era ni cómo se llamaba. En la tradición oriental dicen que era María, la esposa de Salomé. Porque si están llegando a su casa y le invitan a cenar, era lógico que estuviera la mujer. Pero cuando ven que es él, salen corriendo camino de Jerusalén. Se estaba atardeciendo cuando iban a cenar y ya se habían sentado a cenar, incluso había dado tiempo a partir el pan. Pues entonces, para cuando se recorrieron los 11, 12 kilómetros de llegar a Jerusalén, ya tenía que ser de noche cerrada. Y cuando están ellos ya
y probablemente estaban no solamente los discípulos varones. Entonces se les aparece Jesús y soplando sobre ellos, bueno, les dice primero: la paz esté con vosotros, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonéis, no se les perdonarán. El poder de perdonar los pecados, que desde el primer milagro que hace Jesús con el paralítico, de la camilla y todo eso, y preguntan y dicen: ¿pero quién es este que perdona pecados? Y solamente Dios puede perdonar pecados. Pues Jesús, que había resucitado y que los que le habían visto morir se lo encuentran vivo, podrían tener motivo para pensar que era Dios y que tenía poder para perdonar Él los pecados. Pero dice: a quienes les perdonen ustedes los pecados. Y Jesús deposita en la comunidad de la Iglesia el poder de perdonar los pecados. Entonces, esa confianza que tiene el Señor, recogida por la comunidad, la aceptan, y por eso, desde ese momento, la Iglesia ha tenido conciencia de que podía perdonar lo que solamente Dios puede perdonar. Y durante siglos no se sabe cómo la Iglesia perdonó los pecados, porque empezamos a tener testimonios escritos, históricos, del siglo VII, de que en la Iglesia de Irlanda, de la isla de Irlanda, allí empezaron a tener la costumbre de perdonar los pecados con la confesión y la absolución. Y esa costumbre se fue extendiendo después por la Iglesia, de forma que en el año 1215, ya en el siglo XIII, en un concilio reunido en la Basílica de Letrán en Roma, el cuarto concilio de Letrán, se amplía a toda la Iglesia de Occidente aquella costumbre que se empezó en la Iglesia de Irlanda y que se fue extendiendo. La manera que tenemos nosotros ahora de celebrar el sacramento de la penitencia es como la Iglesia ha querido a partir del siglo XIII y luego se confirma en el siglo XVI en el Concilio de Trento, una de las maneras de perdonar los pecados, pero no es la única. Y no sabemos cómo perdonó la Iglesia los pecados hasta que los irlandeses descubrieron o inventaron la confesión. El poder de perdonar los pecados lo administra la Iglesia, de una manera o de otra o de otra. Y de esa misma manera, la Iglesia puede cambiar el modo de perdonar los pecados. Hay otras cosas que la Iglesia no puede cambiar. Y de esto hablaremos, Dios mediante, en otro día, porque ya andamos por el minuto 28. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.